Ya. Y entonces, hola Chris. Hello, buen día, buen día. Y ahí está la Eli también. Buen día, Eli. Ujú. Ya, pues, vamos a iniciar nuestro segundo estudio de Bhagavad Gita. Quizás algunas personas se van a ir integrando después y otras dijeron que iban a ver la grabación. Eh, um, Así que vamos a comenzar nomás. Esta vez vamos a estudiar el capítulo uno. La primera jornada hicimos como la intro al Bhagavad Gita, de qué se trata el texto, en fin. Así que vamos a hacer un pequeño resumen y luego vamos a comenzar con el capítulo uno por sí mismo. Hola, Vale, Hola, bienvenida. Buen día, buen día. ¿Quién más está entrando? Está entrando. Bienvenida, Ceci, Ceci Sarasati. Oli, Oli. Oli. Yo estaba pensando, "Ay, ¿qué pasó con la Ceci que no entra todavía? Que está haciendo preguntas ahí en el chat, está viendo el segmento del texto y dije, "Ch, no va a entrar". Así que te estaba esperando, Ceci. Muy bien, excelente. Acá. Y bienvenida Charlotte también. Buen día. Hola, hola. Y ya, vamos a comenzar con una recitación de mantra. Siempre es saludable comenzar con mantra. Así que voy a poner en la pantalla. Quienes puedan y quieran, bacán que tengan la cámara prendida para así no sentirme tan solo en el mundo virtual hablándole a una cámara. Y quienes no, todo bien. Si es que están ahí atrapadas o atrapados entre las ropas de la cama, se entiende también, ¿eh? Ah, ahora caché Cris. Hola, Cris. La Cris está, pero hace rato estudiando. Tú estabas ahí en el otro. A veces no abríais la cámara, pero estáis desde el anterior. Hoy no te escucháis, Cris. Estáis con el micrófono abierto, pero por alguna razón no se te escucha algo pasado. Sí, escribe nomás. Sí, Chris es antigua estudiante, así que excelente. Es bacán. Bienvenido Adrián, también entrando, también de la vieja escuela. Muy bien, bienvenido, bienvenido. Gracias, buen día. Eh, Ya, entonces vamos a comenzar con este Shanti Mantra, que está aquí arribita. Voy a destacar la parte que vamos a recitar. Quienes quieran y puedan recitar, bacán. Y si no, simplemente escuchamos con profundidad y atención. Este es un Shanti Mantra que invoca auspiciosidad, que invoca bienestar desde el entendimiento del sacrificio como la premisa para el bienestar individual y social. Y lo hemos dicho varias veces, y especialmente en el curso de Bhagavad Gita o en este estudio de Bhagavad Gita lo hemos hablado harto. Sacrificio aquí no significa algo tortuoso o una mortificación. En el sánscrito eso tiene otra connotación, otra palabra incluso, como tapas, por ejemplo. Sacrificio significa acciones constantes, conscientes, que están libres de expectativas personales. Eso es sacrificio. Entonces, cuando actuamos bajo la premisa del sacrificio, dice este mantra, entonces propiciamos este bienestar individual y social. Así que eso es lo que vamos a recitar para comenzar nuestro estudio de hoy, en esta mañana fría de sábado primero. Nos vamos a sentar con la espalda derechita, con el cuello largo, la cabeza sobre el cuello, no muy inclinada hacia adelante, de hecho la voy a inclinar un pelito hacia atrás. Quienes están manejando, siéntense como puedan nomás. Y no se les vaya a ocurrir cerrar los ojos tampoco, por favor. Vamos a abrir bien el pecho y vamos a cerrar suavemente los ojos para darnos un momento de introspección, un momento de espacio, de libertad. Permito que la tensión se disipe y la atención abra paso.
Juntamos palmas frente al corazón y con este gesto nos disponemos hacia el estudio de hoy para que sea un estudio amoroso, recíproco, integrativo, inquisitivo. Comenzamos entonces vibrando este mantra que está frente a nosotros. Quienes quieran leerlo y recitarlo conmigo pueden hacerlo. Y si no, simplemente escucho con atención e intención. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Bhadran Karne Vishrinu Devaha. Bhadram Pashe Maksha Virja Jatraha. Stirair Angai Tushtvagam Sastanubihi. Vyashema Devahitam Yadayuhu. Swasti na Indra Vridhashravaha. Swasti na Pusha Vishvavedaha. Swasti nastarksho Arishtanemihi. Swasti no Brihaspatir Dadhatu. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om. Suave bajamos nuestras manos. Lento abrimos los ojos. Muchas gracias, chiquillas, chiquillos, chiquilles, por estar en este frío día. Bienvenida, Fiamma. Bienvenida, bienvenida. Y eso. Oli, ¿cómo están, chiquillos? No sé si se había caído, parece. Ahí está volviendo. Ya. Vamos a comenzar entonces. Vamos a hacer un pequeño resumen de nuestro encuentro anterior. Entonces, en general, la idea es hacer un pequeño resumen siempre. Después, dejar un espacio para preguntas, comentarios, ojalá de lo que ya hayan estudiado. Y después vamos a ir avanzando en la lectura en conjunto del primer capítulo. Y ahí también a ver si es que se arrojan más preguntas. Y eso. Yes. Y después dejar más preguntitas. Así que vamos a compartir la pantalla. Tin, tirin, tin, 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 tin. Sacar este de aquí. Chun, chun, chun. Ya. Entonces, vamos a... Ahí sí. Esto fue lo que vimos nuestro estudio anterior. Hablamos como un contexto del Bhagavad Gita en general, de la Bhagavad Gita. Hablamos de qué significaba. La canción es una palabra femenina. Gita es femenino. Entonces se refiere a la canción de Bhagavat, Bhagavat o Bhagavan. Significa quien tiene todos los atributos atractivos que existan. Eso significa Bhagavat o Bhagavan. Entonces se refiere a la supraconciencia, a el o la todo atractivo, a la divinidad, a Dios. Muchas formas de definirla. En general, vamos a evitar aquellas que puedan generar ciertos conflictos preexistentes, como la palabra Dios, porque no tiene mucho que ver con ese concepto bajo la premisa de cómo entendemos a Dios acá, por lo menos. ¿Sí? Pero vamos a ir desarrollando mucho ese concepto. Por lo menos a priori, Bhagavad Gita entonces significa la canción de el todo atractivo. Tiene 700 versos en sánscrito, que es el idioma antiguo de la India, la lengua antigua de la India. Está dividido en 18 capítulos. Tiene, dependiendo de qué mirada, desde dónde lo miremos, tiene o 5.000 años, si es que hablamos desde la misma tradición, y tiene entre 2.500 a 2.000 años de antigüedad, si es que lo miramos desde fuera del sistema de la Bhagavad Gita, del sistema védico.
Es el texto que más veces ha sido traducido en otros idiomas en el mundo. Es, junto al Yoga Sutra, parte de los textos fundamentales del estudio yógico en la actualidad, y con justa razón, porque la Bhagavad Gita es indudablemente un texto yógico, entre otras cosas, que es algo que también vimos en el estudio anterior. Está dentro de otro gran texto que se llama el Mahabharata. Este es el texto más grande dentro de las épicas en sánscrito. Tiene 100.000 versos el Mahabharata. Imagínense, la Bhagavad Gita tiene 700. El Mahabharata tiene 100.000 versos. Gigantesco. Y dentro de la tradición escritural se le atribuye a esta figura llamada Vyasa, que también es una figura muy importante en el Veda, pues es quien compila el Veda. El Veda es el cuerpo de conocimiento ancestral fundamental de India. Entonces, Vyasa es una figura semidivina, podríamos decir, o divina, que divide el Veda. El Veda primordialmente era solo oral, solo se transmitía de forma sónica a través de la palabra, pero hace unos 5.000 años atrás aproximadamente cambiaron las eras. Entonces, desde la perspectiva védica se entiende que hay 4 grandes eras y se pasó a la cuarta era llamada Kali Yuga, que es la que estamos en la actualidad, la era tremebunda, la era que es más compleja. Y al pasar a esta otra era, los seres también empezamos a reducir nuestras capacidades cognitivas, especialmente la memoria, y por lo tanto lo oral ahora tenía que ser transmitido de forma escritural. Bienvenida, Pepi. Hola, Pepi. Estamos haciendo un pequeño resumen de la sesión anterior, por si acaso, así que no te has perdido tanto. Entonces, entendiéndose que estábamos transitando esta otra era, a Kali Yuga, Vyasa, que es, vuelvo a decir, en un sentido una manifestación divina, entiende que hay que este Veda, que antes era solo oral, organizarlo, dividirlo en partes y escribirlo, transcribirlo. ¿Sí? Entonces se lo narra a Ganesha, también una figura divina, y Ganesha es quien lo empieza a escribir con uno de sus colmillos. Y ahí es donde escribe todo el Veda, básicamente, pero entre todo el Veda escribe también Mahabharata, y en el Mahabharata encontramos en el 6º libro la Bhagavad Gita. También hablamos de que tiene muchos comentarios la Bhagavad Gita, es uno de los libros con más comentarios, y todos estos comentarios provienen de completamente diversas tradiciones. No hay una sola tradición unificada de estudio de la Bhagavad Gita. En nuestro estudio que estamos haciendo ahora vamos a ver distintas perspectivas, en general bien basadas en el Bhakti, pero tratando de ampliar y abrir desde distintas tradiciones. Hablamos de que las tradiciones vedánticas, que son las clásicas de estudio de Bhagavad Gita, el Vedanta es la parte final de estudio del Veda, final en un sentido histórico y también final en un sentido filosófico. Es la parte que estudia los aspectos más fundamentales y esenciales de la filosofía. Eso es el Vedanta. Entonces, hay distintas perspectivas del Vedanta y no todas concuerdan en esta triada fundamental de existencia que es divinidad, el mundo y nosotros, nosotras. Así que eso es algo que se va a ir discutiendo mucho en la Bhagavad Gita, porque como ha sido estudiada por distintas tradiciones que tienen distintos comentarios, va a tener muchas posibles interpretaciones, ¿sí? Algunas un pelito más basadas en el texto mismo y otras un pelito más interpretativas. Y por último, dentro de esta primera parte de lo que revisamos previamente, un aspecto súper fundamental de la Bhagavad Gita que lo distingue de otros textos previos de yoga es que no tiene una mirada necesariamente o exclusivamente ascética y de retiro del mundo, que sí es clásico en textos previos, en Upanishad, que son los textos filosóficos clave del Veda, en el Yoga Sutra, y en otros textos de carácter budistas relacionados con el yoga. La mayoría tienen una perspectiva más ascética, más de retiro. En cambio, la Bhagavad Gita tiene un mensaje mucho más social, de construcción social, con una mirada proactiva en torno a la interacción humana.
donde las actividades se promueven como funcionando de un lugar no egótico, sino que de servicio. Entonces ahí es donde se genera un cambio muy interesante a nivel histórico en estos textos de carácter yógico, ¿sí? En esta parte, ¿hay alguna pregunta o comentario? En esta parte. Seguimosle entonces. Entonces dijimos que la Bhagavad Gita tiene muchas dimensiones. La Bhagavad Gita es un tratado literario, es un tratado social, donde se habla de muchas cosas vinculadas con el gobierno, con las guerras, el deber, las clases políticas. Es un tratado ético donde se expone con mucha profundidad el tema del Dharma y qué es el Dharma, qué implica y cómo se vincula con el karma y qué implicancias tiene esto en relación al mundo, a la sociedad. Es un tratado filosófico, es la exposición, una de las 3 exposiciones más claves del Vedanta, que como ya lo dije, es el aspecto esencial de las filosofías védicas. Entonces, este es uno de los 3 grandes cuerpos textuales más importantes para el Vedanta, ¿sí? Entonces exponen distintos conceptos como el Atman, el ser, como también Prakriti, la naturaleza material. Se expone acerca de la liberación o moksha. Se expone acerca del tiempo, kala. Entonces tiene muchas definiciones súper importantes a nivel filosófico, que tienen muy grande impacto en estas filosofías de India. Es un tratado escritural también en el sentido de que es aceptada como una revelación eterna, divina. Es también un tratado teológico donde se describen distintas formas de teología, y eso también es muy interesante porque no tiene solo una perspectiva teológica, si bien en última instancia la Bhagavad Gita está siendo muy explícita en que Krishna es la divinidad o Krishna es la máxima expresión de la divinidad, al mismo tiempo es súper amplia, expone monoteísmo, expone panenteísmo, panteísmo, así que es bien interesante como tratado teológico también. También es un tratado devocional, es un tratado de Bhakti, es uno de los más importantes textos de Bhakti. Y, por supuesto, es un tratado de yoga, de las más antiguas síntesis de yoga que existen, tanto a nivel teórico como práctico, y describe algo que luego se vuelve muy conocido, especialmente ahora en la actualidad, como los distintos caminos del yoga. Es principalmente la Bhagavad Gita quien expone estos caminos del karma yoga, bhakti yoga, jnana yoga, etc. Así que, como lo vemos, tiene múltiples dimensiones la Bhagavad Gita, múltiples posibilidades de estudio. ¿Sí? Hola, pues Connie, bienvenida. Hello. Entonces, como tratado yógico, aquí vemos, hay algunas personas que a ratos dicen que la Bhagavad Gita no es un tratado muy yógico y que es un tratado más filosófico devocional. Aquí es donde tenemos la muestra clara de que es efectivamente un tratado muy importante a nivel yógico. Entonces tenemos la palabra yoga 78 veces en la Bhagavad Gita y se encuentra en casi todos los capítulos excepto 3 solamente. O sea, de los 18, en 15 se habla acerca de yoga. Y si además a eso le asociamos palabras relacionadas con yoga como yogin o yogi, es decir, quien hace yoga, y yukta, que significa quien está enyogado o enyogada, son 155 apariciones en total. O sea, más del 20% de los versos de la Bhagavad Gita contienen la palabra yoga o alguna de estas formas relacionadas. Así que indudablemente es un tratado yógico. Y en este tratado, al igual que en otros tratados, y esto es súper importante, yoga referencia tanto un estado final, es decir, a un lugar hacia el cual queremos acceder, hacia un estado al cual queremos alcanzar, pero también yoga significa los medios, la práctica por la cual queremos alcanzar ese lugar, alcanzar ese estado. Y esto es importante porque a veces nos confundimos en qué significa yoga y vemos que el yoga tiene esta multiplicidad de expresiones.
Entonces a ratos vamos a estar leyendo la definición de yoga como una práctica. Yoga es una práctica en particular, es algo que se hace, pero también vamos a estudiar, de acuerdo a la Bhagavad Gita, el yoga como un estado final, algo que se alcanza, el yoga que se es. Y esto también lo encontramos en los Yoga Sutra o el Yoga Sutra. También tiene esta doble dimensión. A ratos, yoga se define como algo que es, por ejemplo, samadhi, un estado, pero a ratos también yoga se describe como una práctica, ¿sí? Yoga es la práctica del cese de los flujos de la mente. Entonces, estas dos dimensiones siempre son importantes de mantener presentes. Y por último, en la Bhagavad Gita se presentan, como ya lo mencioné, distintos yogas, como Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, y algunos no tan conocidos como Buddhi Yoga, Sankhya Yoga, Dhyana Yoga. Pero, y esto también es importante a nivel histórico, no se describe el llamado Raja Yoga. Esta asociación entre la palabra Raja Yoga y la Bhagavad Gita es bastante moderna, fines del 1800, comienzos de 1900, principalmente por autores como Vivekananda. Ellos asocian y juntan esta idea de Raja Yoga con la Bhagavad Gita. De hecho, hablan de Raja Yoga como lo que se expresa en la Bhagavad Gita. Podría ser a nivel interpretativo, pero a nivel escritural, la palabra Raja Yoga no aparece sino hasta aproximadamente medio milenio más adelante, o un milenio completo más adelante, en el medievo, en los textos de Hatha Yoga. Ahí es donde recién encontramos esta palabra Raja Yoga, que generalmente se asocia con la meta del Hatha Yoga o con lo que ocurre al practicar el Hatha Yoga. Samadhi, básicamente. Así que podría ser a nivel interpretativo que la Bhagavad Gita está exponiendo algo vinculado con Raja Yoga, pero esa palabra no se encuentra en el texto y no se encuentra hasta muchos años después. Así que ojo con esa clásica confusión moderna. Y también hablamos de algunas recomendaciones de traducción que expuse. No voy a entrar en detalle ahora porque son todas bastante buenas. En general, la que está más disponible es Bhagavad Gita tal como es, de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y como ya lo mencioné, es bastante bacán para estudiar porque nos presenta Devanagari, que es cómo se escribe el sánscrito, presenta la transliteración, presenta una traducción palabra por palabra, una traducción completa y luego un comentario desde la perspectiva del Bhakti Yoga. Entonces, es extremadamente completa, mientras que las demás generalmente son solo traducciones y quizás alguna introducción con filosofía, en fin. Y como esta también es la más disponible, también a nivel online, es la que vamos a estar ocupando para leer las traducciones, pero yo también voy a tener a mano otras traducciones y con eso vamos a tratar de cotejar, ¿sí? Y también les dejé este link donde está los comentarios de distintos acharyas, de distintos maestros antiguos, con los comentarios de todos los versos. Así que este link también es súper bueno. ¿Preguntas, comentarios hasta ahí? Me aprovecho de tomar agüita. Vamos bien. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Sí, ¿no? Entonces, esto es algo que nos faltó en nuestro estudio anterior, así que me gustaría que lo viéramos un pelito, especialmente para aquellos que no conocen mucho acerca de Mahabharata o de Bhagavad Gita. Esto es súper importante porque nos da el contexto en el cual se enmarca la Bhagavad Gita, ¿sí? Así que a nivel de contexto narrativo, la Bhagavad Gita es un diálogo entre dos personas, entre Krishna y entre Arjuna. Entonces, Krishna se entiende como la divinidad manifiesta en este plano, manifestándose, jugando. Esa es la palabra, jugando en este plano. Y Arjuna, en este juego, en este lila, esa es la palabra, en ese juego, Arjuna es el primo de Krishna.
Así que están emparentados, pero más importante que su parentesco es que son amigos, ¿sí? Son muy buenos amigos, se aman profundamente. Entonces es un diálogo amoroso, la Bhagavad Gita. Este texto se narra en el campo de batalla. Está justo a puertas del inicio de una tremenda batalla. Ahí está una foto sacada por un iPhone en ese momento, desde las lejanías del campo de batalla. Entonces eran millones, se describe que eran millones de guerreros los que estaban dispuestos a pelear en esta gran batalla. Y entonces Arjuna, que era el principal del ejército de los Pándavas, que ahora voy a describir un pelito quiénes son, él le pidió a Krishna que dentro de este juego estaba jugando a ser su cochero. Krishna era un gran príncipe, un gran rey, así era también aceptado por muchas grandes personalidades de ese tiempo como la divinidad misma manifestándose, pero él le ofreció a Arjuna ser su cochero, ¿sí? Ser su chofer. Entonces Arjuna le pidió que pusiera su carruaje aquí frente a los dos campos a los dos ejércitos, ¿sí? Así que ahí es donde se está narrando, ahí está Krishna hablándole a Arjuna, ¿sí? Entonces el Mahabharata es el texto que narra la historia que desencadena el conflicto. Este Mahabharata va exponiendo cómo es que se va desarrollando las líneas de las distintas familias. Carla dice, una pregunta, ¿Arjuna tenía el conocimiento de que su primo era efectivamente Krishna? Muy buena pregunta, recontra buena pregunta. Sí y no. Y va a ser difícil de responderla ahora. Quizás en el segundo capítulo se debería aclarar un pelito más y debería ser aún mucho más claro en el 11º, 12º capítulo. Así que, Carla, vaya a tener que esperar un pelito para que esa pregunta se responda bien. Pero sí y no. Como que sabía, pero no sabía. ¿Sí? Y esto es súper interesante desde la perspectiva teológica del bhakti, del yoga devocional. Es que las personas cercanas de Krishna están en un sentido ilusionadas, ¿sí? Están en una forma de maya, una forma de ilusión. Hay dos formas de ilusión, de acuerdo a la perspectiva del Bhakti Yoga. Y no quiero sobreenredar porque estos son temas ya más complejos, pero hay dos grandes formas de ilusión. Una ilusión que nos encarcela, de acuerdo al Bhakti Yoga, una ilusión que nos encarcela, que nos atrapa, que nos captura, pero otra ilusión que nos vincula con la divinidad y nos vincula desde la intimidad. Entonces, es muy interesante esa perspectiva del Bhakti Yoga porque describe que si no existiese esa segunda forma de ilusión, las personas que saben que la divinidad es la divinidad y tienen ese conocimiento probablemente produciría distancia, no unión, provocaría distancia porque es la divinidad, es Dios, es todopoderoso, omnipresente, es todo lo que existe, es el fundamento de la existencia. Entonces probablemente provocaría distancia y por lo tanto existe esta otra ilusión que nos hace ver a la divinidad para el propósito del vínculo relacional, nos hace ver a la divinidad como la persona más bacán que existe. Él lo amo profundamente porque es tan lindo, porque es tan hermoso. Estoy diciendo distintas cosas desde la perspectiva del Bhakti Yoga que vamos a ir desarrollando más adelante, pero que por ahora, para responder tu pregunta, explican por qué es que Arjuna sabía y no sabía. Como que sabía algunas cosas, pero era como, pero sí, está bien, puede ser que sea como la divinidad o puede ser que tenga algunos poderes divinos, pero en realidad Krishna es mi amigo, es mi primo, así que sabe y no sabe, ¿sí? Pero después se va a ir desarrollando porque después, en el capítulo 11, se escribe que sabe, por ese momento, ¿sí? En ese momento se da cuenta. Y ahí pasa lo que estoy explicando. Cuando lo sabe, entonces pasa esta imagen que está aquí. Es como que le da reverencia y dice, tú eres lo más supremo, lo más poderoso. Y como que a Krishna no le gusta tanto eso. Krishna es como, ya, está bien, está bien. Sigamos siendo amigos, sigamos hablando. Así que sabe y no sabe.
Entonces en el Mahabharata se narra toda esta descripción de qué es lo que pasa con esta familia. Entonces aquí hay una línea de dinastía. Entonces vamos a buscar a Arjuna entre toda esta parte y lo vamos a encontrar. Tin, 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 tin. Aquí está Arjuna. Entonces Arjuna es hijo de Pandu y Kunti. ¿Ok? Pandu y Kunti. Y tiene 4 hermanos. Sus hermanos mayores son Bhima, que está aquí, y Yudhishthira. Y sus hermanos menores son Nakula y Sahadeva, que son hijos de otra esposa de Pandu llamada Madri. ¿Ok? Lo interesante es que estos hijos son y no son hijos de Pandu. No son hijos sanguíneos, podríamos decir, de Pandu, porque se describe que Pandu, por una maldición, no podía tener hijos o hijas. Lo había maldecido un sabio. Le dijo que tuviese cuando tuviese actividad sexual, Pandu, con cualquiera de sus esposas, él iba a morir. Entonces Pandu estaba muy triste porque no iba a poder tener descendencia, no iba a poder continuar el linaje, se sentía solo, en fin. Pero Kunti, que ella era una princesa muy poderosa, un reino muy, muy, muy poderoso, ella tenía una bendición antigua. Cuando era adolescente, ella había tenido una bendición de un sabio muy poderoso, Durvasa, de que cuando ella quisiese, a través de mantra, entonces Durvasa le dio un mantra, cuando ella era adolescente, le dio un mantra y cuando ella quisiese, entonces ella podía invocar ciertos aspectos de seres celestiales. Entonces en esta cosmovisión, todos los elementos tienen personalidad en última instancia. Por ejemplo, el fuego, por ejemplo, el sol, la luna, no son sino manifestaciones, son las energías de entidades, ¿sí? De seres. Entonces está la personalidad del sol, Surya, está la personalidad del viento, Vayu, está la personalidad del deber, Dharma, etc. Entonces ella, de hecho, cuando ella era chica, cuando ella era adolescente, empezó a recitar este mantra una vez que se había ido el sabio, como jugando, porque era chica, estaba jugando nomás, y invocó al dios del sol, Surya. Y aquí está este hijo que aparece ahí, Karna, esta persona, Karna, es el hijo de Kunti, sin saberlo, porque ella no quería tener hijos, ella simplemente llamó a este ser celestial, Surya, y fue como, oh, qué bacán. Ella empezó a recitar el mantra y vio como desde el sol salía un rayo, y desde ese rayo bajaba una personalidad hermosa, brillante, y ese era Surya. Entonces Surya le dijo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Surya. ¿Cómo te llamas? Kunti, oh, qué bonito. Bueno, aquí estoy. Y Kunti le dijo, bacán, gracias, qué lindo conocerte, ahora puedes irte. Y Surya le dijo, no, pero tú sabes para qué sirve ese mantra, ¿no? Yo vine porque, bueno, ya tú sabes. Y Kunti le dice, no, pues si yo soy una niña, yo no te estoy llamando para nada, más que como que estaba invocando el mantra, estaba jugando. Y Surya le dijo, no se puede romper el poder del mantra, yo estoy amarrado por esta fuerza del mantra y tenemos que concebir un niño. Y ella, no, pero no puedo, y no sé qué. Entonces él le explicó que no iba a haber contacto y que iba a ser casi como María, ¿no? Ella iba a seguir continuando con su virginidad. De hecho, esta historia es muy interesante porque es muy parecida a ciertos parangones como judeo-cristiano, es muy interesante. Entonces, Kunti accede y nadie se dio cuenta porque Surya hizo como un arreglo místico para que nadie se diera cuenta y Kunti efectivamente tuvo su primer hijo llamado Karna. En ese momento no tenía nombre ni nada. Pero ella, como era una adolescente y estaba tan presionada por la sociedad en ese momento, de que ella tenía que ser casta para casarse después y todas esas presiones que hasta el día de hoy continúan. Entonces, ella ella hizo una cierta protección para este bebé, para que no le pasara nada,
de nuevo mística, y lo puso en un río, para que el río se lo llevara y otra persona lo pudiera cuidar. ¿Sí? De nuevo, una historia muy conocida por ahí. Moisés parece que tenía algo similar. Entonces, Karna se fue y llegó a una familia de personas que hacían carrozas. Y ahí lo cuidaron. Y como él era un ser místico también, porque era hijo del sol, él tenía unos aretes. ¿Sí? Después, más adelante, a él se le manifiestan, cuando ya es un guerrero, se le manifiestan unos aretes y también como un escudo protector, una pechera, por así decirlo, y por eso se le llama Karna. Karna significa que tiene aretes, unos aretes increíbles. Pero Kunti nunca lo vio hasta después, justo después de la guerra. Toda esta historia es como, pero cebolla, cebolla, cebolla. O sea, las teleseries de, no sé, pues, Sucupira, todas esas quedan, pero tiradas en el suelo con la historia del Mahabharata. Es tremenda. Justo antes de la guerra, Kunti llega a conocer a Karna y se da cuenta. Y Karna era quien odiaba más a su hijo favorito de Kunti, Arjuna. Y era quien tenía que matar a Arjuna. Pero Arjuna también estaba destinado a matar a Karna y era todo un desastre. No voy a entrar en todos los detalles del Mahabharata porque si no vamos a estar 20, 20 reuniones solo en la historia del Mahabharata. ¿Qué más dice Vish? ¿Y dónde podemos encontrar esta historia? ¿En qué libro? En el Mahabharata. Se puede encontrar en el Mahabharata. Nosotros tenemos una versión en español. No es la mejor cita, no es la mejor cita porque cambia varios eventos y los nombres los cambia completamente, pero igual sirve, igual tiene algo de. En inglés hay unas versiones mejores. Yo tengo en PDF, a quien le interese, tengo en PDF la versión basada en la edición crítica del Mahabharata. La edición crítica, para quienes no conozcan ese concepto académico, una versión crítica es la versión que se levanta a través del estudio de la mayor cantidad de manuscritos disponibles de un texto. Entonces, la del Mahabharata duró décadas, décadas. Se levantaron, no recuerdo ahora cuántos montonazos de manuscritos, se fueron estudiando todos, comparando, es un estudio complejísimo, y con eso se trata de reconstruir cuál sería la versión más original. ¿Sí? Duró muchas décadas este estudio, hasta que finalmente se levanta esta edición crítica del Mahabharata. Yo tengo la versión en PDF de la versión basada en esa edición crítica. Así que es súper larga, enorme, es gigante, pero es muy buena. Así que la puedo enviar al grupo de WhatsApp. Recuérdenme en el grupo de WhatsApp, eh, recuérdenme mandarla por ahí, tengo dos versiones. Entonces, volviendo con esta historia, Pandu y Kunti luego se casan y Pandu cuando tenía esta maldición, entonces Kunti le contó esto, ¿no? Le contó que ella tenía este mantra, sin contarle lo que había pasado con este hijo de Surya, ella no le contó a nadie esta historia. Pero a Pandu sí le contó lo que había pasado y le dijo, podemos tener hijos celestiales sin que tú mueras, porque si él tenía sexo iba a morir. Entonces primero invocan al ser celestial del Dharma, del deber, y ahí nace el hijo llamado Yudhishthira. Luego, porque era el más justo, ¿no? Entonces él era el hijo de la justicia, básicamente. Luego invocan, ya que tenían a la justicia, ahora querían invocar a la fuerza, entonces invocan al ser celestial que está a cargo del elemento más fuerte, el viento. Entonces invocan a Vayu y de ahí sale Bhima. Luego nace Arjuna, que es el hijo de Indra, que es más o menos como Zeus en el panteón greco-romano. Es como Zeus. Es la divinidad que se encarga de controlar el cielo, la lluvia, en fin. Entonces es el rey entre los seres celestiales. Y el hijo es Arjuna. Y después invocan a otros seres que se llaman los Ashwini Kumaras, que son como médicos celestiales. Y ahí aparecen Nakula y Sahadeva. Así que esos son los hermanos de Arjuna. Pandu y Kunti son mamá y papá de Arjuna. Pandu tenía
dos hermanos, Dhritarashtra y Vidura, y estos son figuras muy importantes, son los tíos de los Pandavas. Entonces, Pandava significa los de Pandu. ¿Qué significa Pandava? Entonces, los de Pandu son los hijos de Pandu y son los 5 hermanos. Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva. ¿Sí? Siempre recuerden ese nombre porque son claves para el estudio de la Bhagavad Gita. Entonces, estos son los 5 Pandavas. Por otro lado, como dije, Pandu tenía un hermano que se llama Dhritarashtra y tenía otro hermano que se llama Vidura. ¿Sí? Vidura era una persona muy, muy, muy sabia, pero también retirada. Entonces a él como que mucho no le interesaba la sociedad, la familia, de generar dinastía. Él no le interesaba ser rey ni nada. Así que él no tiene descendencia. Dhritarashtra, que era el mayor, era ciego. Pandu era el hijo siguiente después de Dhritarashtra, pero él tenía una cierta condición de palidez extrema causada probablemente por anemia. En el Ayurveda, Pandu Roga es anemia y literalmente significa la enfermedad de la palidez. Entonces Pandu nació con esta cierta debilidad. Dhritarashtra era muy fuerte, pero era ciego. ¿Sí? Entonces, en última instancia, Pandu fue quien se quedó con el reino porque tenía más capacidad de interactuar y Dhritarashtra generalmente tiene un rol más de recomendaciones, consejería, en fin. No tanto como Vidura, sin embargo, Vidura era el consejero de todos. Entonces Dhritarashtra tuvo nada menos que 101 hijos, un par solamente, tuvo 100 hijos varones y una mujer, Dushala. Y estos 100 hijos los tuvo con Gandhari, que era también una princesa muy poderosa, muy, muy, muy poderosa, también muy como estricta, ¿sí? Cuando ella se casó con Dhritarashtra, ella dijo, yo no voy a tener nada más que mi esposo. Así. Y dijo, si mi esposo no ve, entonces yo tampoco. Entonces Gandhari, si buscan en Google imágenes de Gandhari, ella siempre estaba con una venda, porque ella en el momento en que se casa, se venda para no tener nada más que Dhritarashtra, para que fuesen iguales. ¿Sí? Entonces tuvo estos 100 hijos, 101 hijos con Gandhari, de una forma bien mística. Ella tuvo que poner ciertas cosas en el suelo, hizo 100 hoyitos, 101 hoyitos, y ahí puso unas partes de una cuestión. Eran cosas bien místicas pasaban en esos tiempos. Y de estos, el hijo mayor, y que era el más complicado, se llama Duryodhana. ¿Sí? Aquí está, Duryodhana. Significa el que combate de forma como dura o fea. Duryodhana. Entonces, él siempre, y no voy a expandirme mucho hacia arriba porque para arriba de nuevo tenemos un montón de historias y un montón de teleseries, pero esta parte de la familia es la que más me interesa y la que más nos interesa para el estudio del Mahabharata. Entonces, Duryodhana siempre tenía envidia de los Pandavas, porque los Pandavas eran como bien amorosos y buena onda y gentiles y todo, entonces se llevaban bien con todas las personas. Como eran parte de la misma familia y eran parte de la misma dinastía, estos dos grupos siempre estudiaban juntos y aprendieron artes marciales como príncipes, las aprendieron de los mismos maestros, pero todos estos maestros tenían sin duda, preferencia por los Pándavas, porque eran muy amables, muy dulces, muy cariñosos. Entonces Duryodhana siempre les tuvo envidia a ellos. No solo eso, sino que además cuando murió Pandu al final murió, por lo que tenía la maldición, no se aguantó y dijo, no, no, es que no aguanto, no aguanto, y fueron al bosque con Madri y murió. Entonces los Pándavas se quedaron con Kunti y también bajo el cuidado de Dhritarashtra. Y ahí es donde todos se criaron juntos. Los hijos de Dhritarashtra se les llama Kurus. Técnicamente hablando, todos estos son Kurus. Toda esta, como dice ahí arriba, son la dinastía Kuru. Pero para distinguir a los hijos de Dhritarashtra de los hijos de Pandu, se habla de los hijos de Dhritarashtra como los Kurus y los hijos de Pandu como los Pándavas. ¿Sí? Pero los dos son Kurus.
Todos son Kurus acá. Entonces, lo que ocurrió en todo este contexto es que desde chicos Duryodhana trató de matar a los Pándavas y trató de hacer todo lo posible para aniquilar a esta línea de descendencia, porque siendo Dhritarashtra ciego, Pandu era quien se quedó con el reino y por lo tanto el hijo mayor de Pandu era el legítimo heredero de toda esta dinastía. Y eso a Duryodhana no le gustaba porque Dhritarashtra, su papá, era el mayor de los hermanos. Pero como era ciego, entonces él no pudo ser el rey. Entonces Duryodhana siempre le tuvo envidia a los Pándavas por esta razón. Y los trató de matar, por ejemplo, los mandó de vacaciones y los mandó a una casa que él construyó, pero que era de cera. ¿Sí? Entonces en esta casa de cera les prendió fuego, mandó a un sirviente a prenderle fuego, pero los Pándavas supieron, gracias a un sabio, supieron que esto iba a ocurrir. Entonces salieron antes con su mamá y todo, y ahí se fueron al exilio en el bosque, se escondieron, porque sabían que los Kurus los querían matar. Entonces se fueron y se escondieron por varios años, hasta que finalmente se casan Arjuna y en última instancia los 5 hermanos se casan con Draupadi, que está aquí. Y ahí es donde salen del exilio y empiezan a formar su reino. Y aquí de nuevo los Kurus como que no querían darle nada a los Pándavas y les dieron una parte del reino, pero que era una parte horrible, feísima. Muy como la gente que vivía ahí estaba empobrecida, el reino no llegaba a ese lugar. Entonces le dieron ese pedazo de tierra a los Pándavas. Como ya, para que tengan un poco de reino, ya si ustedes quieren ser reyes, váyanse para ahí. Y en ese lugar floreció gracias a los Pándavas y gracias a los seres celestiales que empezaron a ayudar a los Pándavas. Existe este arquitecto celestial que se llama Maya, Tanava Maya, y él creó un palacio enorme y creó casas para toda la gente que vivía en ese lugar, y se generó un reino maravilloso, y entonces los Kurus de nuevo empezaron a tener envidia de los Pándavas, porque generaron un lugar incluso más hermoso que donde vivían ellos. Entonces, para poder quitarles esto, invitaron a los Pándavas de vuelta al reino principal, Hastinapura, el nombre de este reino, y los invitaron para un juego de dados. ¿Sí? Como para jugar, era para jugar, nomás dijeron. Y empezaron a jugar como... Y quien estaba tirando los dados, que era uno de los tíos de los Kurus, Shakuni, él había preparado los dados para que estaban, ¿cómo se llama? Tiene un nombre eso, estaban cargados. Cargados, eso, estaban cargados los dados. Entonces él lo había preparado de cierta forma y él era muy pillo, muy pillo. Siempre se describe que Shakuni era muy pillo. Entonces él cargó los dados y al principio los tiraba y ganaba Yudhishthira. Y era como, ya, pero estáis ganando todo el rato, así que hagámoslo más entretenido. Apostemos. ¿Sí? Y se dice que Yudhishthira jamás iba en contra del respeto y la responsabilidad. Jamás. Entonces él consideró que su tío, Shakuni, le estaba dando una instrucción directa. Y por lo tanto Yudhishthira dijo, yo voy a jugar. Yudhishthira no sabía jugar muy bien, en realidad. Y tampoco le gustaban mucho los juegos de dados. Pero dijo, si es que Shakuni y mi tío Dhritarashtra, que para él era como el gran abuelo de la dinastía, ¿no? Si ellos me están diciendo que yo tengo que jugar, entonces voy a tener que jugar. Y por lo tanto empiezan a jugar y empiezan a apostar y Yudhishthira empieza a perder todo. Empieza a perder sus caballos y pierde sus armas y pierde su palacio y luego pierde el reino que habían construido. Entonces Shakuni le empieza a decir, y todos los Kurus le empiezan a decir, ok, ya no te queda nada por apostar. Pero sí tienes quizás algo por apostar. Puedes apostar a tus hermanos. Y todos quedaron así como sorprendidos porque era una propuesta muy indecente, ¿no? ¿Cómo vas a estar apostando a tus hermanos, a personas? Y Yudhishthira de nuevo cayendo en un sentido en la incapacidad de ver las cosas con una perspectiva mayor. Y de hecho este fue como de los grandes errores de Yudhishthira.
ser demasiado justo, o no justo, ser demasiado correcto. Por ser correcto dejó de ser justo. Entonces dijo, ok, vamos a apostar a los hermanos más chicos, a Nakula y Sahadeva. Y los apostó y perdió. Entonces, ya, ahora tienes que apostar a Arjuna. Y apostó a Arjuna. Y después apostó a Bhima. Y después le dijo, bueno, ya no te queda nada más. Te tienes que apostar a ti mismo. Y se apostó a sí mismo y también perdió. Entonces se convirtieron en la práctica en los esclavos de los Kurus. ¿Sí? Se perdieron a sí mismos. Entonces, ya estaban completamente desolados. Y esto todo se hizo frente a toda una asamblea de reyes, reinas. Estaba una figura muy importante, la cual no mencioné, que está aquí, Bhishma, que él es el abuelo de toda esta dinastía. Él es el gran abuelo de toda esta dinastía. Y era un ser muy poderoso, y al cual todos lo entendían como la máxima autoridad. Estaba Bhishma, estaban los maestros de artes marciales, Drona, de los Kuru y de los Pándavas. Estaban todos reunidos. Y estaban todos muy entristecidos por esto que estaba ocurriendo, ¿no? Pero Duryodhana no paraba ahí. Y seguía, como asusando la cuestión. Entonces le dijo, pareciera que ya no tienes nada, pero todavía hay algo con la cual tú tienes una relación. Así que también lo puedes apostar. Tienes que hacerlo porque ya no te queda nada. Tienes que apostar a Draupadi. Y como ya lo dije, Draupadi es la esposa de los Pandavas. Generalmente en la antigüedad se entendía que la poligamia era común, pero la poligamia en general era un hombre y más mujeres. Clásico. Pero en algunos casos, y este era un caso muy inaudito, muy raro, una mujer podía tener varios hombres, ¿sí? Varios esposos. Esto no era común, y de hecho cuando lo que pasó fue que Arjuna, y aquí de nuevo la justicia y lo correcto, en fin, Arjuna se casó con Draupadi después de una demostración de proeza, un Swayambhara, que se malentiende, muy interesante cómo las traducciones van afectando el cómo entendemos las cosas, ¿no? La historia mucho está hecha por traducciones y las traducciones están generalmente hechas por hombres, así que muchas veces mal entendemos la historia desde paradigmas muy sesgados. Entonces, generalmente se entiende este concepto de Swayambhara, se entendía como que el rey tenía una princesa, su hija, y quería que ella se casara con el mejor de los héroes, y por lo tanto hacían estos torneos para que fueran los distintos príncipes a combatir entre ellos, y el rey, por lo tanto, casaba a la princesa con el más bacán. ¿Sí? Y así se entendía el Swayambara, pero técnicamente hablando, Swayambara significa de su propia elección, de su propia decisión. Eso significa que el Swayambara era la decisión de la princesa. Ella veía a los distintos príncipes de los distintos reinos, a las distintas personas que ahí asistían, que de hecho en este caso fue muy controversial, porque Arjuna en ese momento no era príncipe, ellos estaban disfrazados, ¿sí? Entonces cuando el papá de Draupadi, Drupada, hizo este Swayambhara para que Draupadi se casara, porque ella también quería casarse, invitó a distintos príncipes de distintas regiones, en fin, y llegaron los Pándavas que estaban disfrazados, y ellos no estaban representándose como reyes o príncipes. Y aún así, Draupadi eligió a Arjuna porque le gustaba Arjuna. Entonces ellos tenían que hacer unas ciertas proezas, que para qué vamos a meternos ahí. Arjuna las ganó todas y se casó con Draupadi, pero cuando volvió a casa, volvió a su casa y Kunti estaba cocinando, sus hermanos estaban en la casa también, y Arjuna llegó muy contento a la casa y le dijo a su mamá, hoy traje el más bello de los regalos a esta casa. Y su mamá que estaba cocinando, porque se refería a Draupadi, ¿no? Entonces su mamá estaba cocinando y no ni siquiera miró. Y mientras estaba cocinando le respondió como, ok, muy bien, como siempre, tienes que repartir lo que consigues con el resto de tus hermanos. Entonces como la palabra de la mamá era ley y no se podía discutir, entonces Arjuna dijo, ok, nos vamos a tener que casar todos con Draupadi. Y ella estuvo de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo.
con ciertas condiciones que son muy interesantes para las personas de amor libre que puedan estar presentes. Habían ciertas condiciones súper importantes que tenían que ver con el consentimiento, la organización de tiempo, en fin. Es muy interesante la historia de los Pandavas y Draupadi y su matrimonio. Entonces, pero tuvieron que llamar a Vyasa, que vuelvo a decir, era una figura divina muy importante para que Vyasa dijese si era correcto o no, porque muchas otras personas estaban alegando, decían, no, pero esto no se puede hacer, esto está mal. No se puede casar una mujer con 5 hombres. Un hombre con mujer está bien, patriarcado ahí. Pero una mujer con varios hombres no. Entonces Vyasa dijo, si bien esto es raro, hay antecedentes previos y por lo tanto, y estos antecedentes fueron validados en ese tiempo, así que esto es válido, esto es correcto. Entonces se casaron Draupadi y los Pandavas. ¿Sí? Entonces, volviendo a la historia de los dados, estoy tratando de hacer un resumen de esta historia que es larguísima, así que por eso voy como de un lado para otro. Volviendo a la historia de los dados, Duryodhana le dijo a Shakuni, ahora entonces haz que Yudhishthira apueste a Draupadi, a su esposa. Y ahí fue donde todos se enojaron. Los Pándavas, Bhima especialmente, que es el que tiene el genio más corto, estaba levantándose para matar a Duryodhana solamente por proponer tal cosa. Se iba a levantar a matarlo y Yudhishthira lo calmó. Dijo, no, no, no. Y Yudhishthira dijo, de nuevo, por esta idea de lo correcto, dijo, si nuestro tío y todo, y además nuestro tío mayor, Dhritarashtra, que es el rey básicamente, estaba funcionando como el rey. El rey nos está diciendo esto, entonces no lo podemos negar, ¿no? Y tiró los dados y perdió nuevamente. Entonces, en ese momento mandaron a buscar a Draupadi, ella era una princesa guerrera, entonces cuando llegó el sirviente a buscar a Draupadi, casi lo mató, le dijo, si quieren que vaya, entonces que venga a buscarme que venga a buscarme mi esposo y que él me diga si es que realmente me apostó. Y lo particular que decía Draupadi era muy inteligente, además. Entonces ella dijo, ¿a quién apostó primero Yudhishthira? ¿Yudhishthira se apostó primero a él o se apostó primero a mí? ¿O apostó primero a mí? Entonces, como el sirviente no tenía idea porque simplemente estaban mandándolo, le dijo que venga mi esposo a buscarme y que él me diga si es que me apostó a mí primero o a él primero. Porque ella sabía que si es que se había apostado él primero, él ya no podía apostar a otra persona, porque se había apostado él. Él se había perdido. Entonces no tenía capacidad de apostarla a ella, así que por lo tanto ella no estaba apostada. Aún así, entonces fue como ida y vuelta al pobre sirviente, estaban matándose del terror porque la mandaban de un lado para otro, hasta que Duryodhana mandó a su hermano Dushasana. Le dijo, anda a buscarla tú. Y Dushasana llegó donde Draupadi le dijo lo mismo. Si es que Yudhishthira se apostó, entonces él no me pudo apostar a mí, porque ya se perdió. Y Dushasana le dijo, ¿qué me importa lo que esté diciendo? Draupadi estaba vestida con ropas informales como una bata, por así decirlo, o menos que una bata. ¿Sí? Ella estaba, después de haberse bañado, se estaba peinando, estaba como con una bata. Y este tipo la agarró del pelo y le dijo, tú eres nuestra esclava, así que ven ahora. Y la agarró del pelo y la arrastró al lugar donde estaban todos. Y ahí de nuevo pero el desastre, Bhima estaba a punto de matarla, en fin, hasta que Dhritarashtra, por el consejo de Vidura y Bhishma, entró en razón y dijo como, se dio cuenta de que esto iba a ser el desastre más grande que podía ocurrir en la dinastía, el haberle faltado el respeto a Draupadi, a los Pándavas y a todo este linaje. Entonces dijo, no, calmemos un poco las cosas, bajemos un poquito esto. Aquí hay más historia entre medio. Draupadi la empiezan a desvestir en frente de todo el público. Le empiezan a sacar la ropa. Porque decían, tú eres nuestra esclava, así que ven acá y nosotros podemos hacer lo que quieras contigo. Duryodhana, Duryodhana se levantó. De nuevo, en costumbres sociales de ese momento, todo esto era la aberración máxima. Duryodhana se levantó la ropa que tenía y le mostró el muslo desnudo, que es de lo más ordinario que podría haber en ese momento. Le dijo, ven a sentarte acá, ven a sentarte. Y Dushasana le empezó a sacar la ropa. Y en ese momento se describe que Draupadi estaba como tratando de tirar la ropa, pero no podía porque Dushasana era muy fuerte. Y en ese momento ella se entrega a Krishna.
Y dice, por favor, Krishna, estoy completamente rendida a ti. Y se dice que Krishna entonces le empieza a proveer más sari, más tela. Entonces Duryodhana le sacaba la ropa, pero cada vez había más ropa y había un montón enorme de ropa y no la podían desvestir porque Krishna le estaba entregando ropa. Krishna no estaba ahí, por si acaso. Krishna no estaba, él estaba en otro lugar. Esto fue como místico, fue un proceso místico donde Duryodhana le trataba de sacar la ropa, pero Krishna mentalmente iba entregándole más ropa. La cosa es que Dhritarashtra, con los consejos de Vidura y de Bhishma, que le decían, Vidura le dijo, esto que está ocurriendo ahora, esto es la causa de la destrucción de tu dinastía. Yo estoy viendo, Vidura le decía, como yo estoy viendo cómo tus hijos están muertos en el campo de batalla debido a esto. Y todas tus nueras y todas las familias y todo esto se van a morir, todo esto se va a destruir solo por esto, por lo que le están haciendo a Draupadi. Entonces Dhritarashtra como que entró en razón y dijo, esto lo vamos a parar, eh, vamos a dejar hasta aquí el juego, si en realidad era todo un jueguito nomás, alegría, alegría, los pándavas que tengan su reino de nuevo, todos son libres, váyanse nomás, pásenlo bien. Los pándavas estaban pero enfurecidos. Yudhishthira de nuevo no hizo nada, se quedó completamente impávido porque para él lo más importante era lo correcto. Bhima y Arjuna querían matar a todo el mundo. Bhima quería matar a Yudhishthira por no haberlo dejado ir. Entonces ellos se estaban devolviendo cuando Duryodhana empezó a decirle de nuevo a Dhritarashtra, a su papá, le empezó a decir como, pero ¿cómo puedes ser tan estúpido? Este era el momento para ganarle a los Pándavas. Con esto que acaba de ocurrir, ahora ellos nos van a matar. Así que deja jugar de nuevo para que podamos hacer algo, porque si no, nos van a matar. Entonces lo convenció de vuelta. Dhritarashtra de nuevo llamó a los Pándavas. Yudhishthira, por ser correcto, aceptó de nuevo jugar y la condición del juego era que quien ganaba el juego se quedaba con el reino del otro y toda la familia del otro reino se iba a tener que ir 13 años de exilio al bosque. Y si es que la familia, en el último año, la familia que ganase veía a algunos de los miembros de la otra familia en el último año que tenían que estar disfrazados y ocultos, si es que lo veía y sabía quién era, iba a tener que estar 13 años de nuevo en el exilio. Y así. Entonces, Yudhishthira aceptó, tiraron los dados y perdieron de nuevo. Así que los Pándavas se fueron al exilio perdiendo todo su reino. En resumen, estuvieron los 13 años en exilio, todos odiando a Yudhishthira. Draupadi, Bhima queriendo matar a su hermano mayor por lo tonto que había sido. Arjuna entre medio fue a hacerse más poderoso, a recibir entrenamiento, en fin. Al terminar ese exilio, ellos pudieron salir del exilio sin que los pillaran, y ellos entonces fueron a recuperar su reino, pero Duryodhana le dijo, yo no les voy a dar ni siquiera la tierra que está debajo de lo que cabe en la cabeza de un alfiler. Entonces, todo esto desencadena la guerra de Kurukshetra. Es súper loco porque los Pándavas en ningún momento quisieron la guerra, pero fueron arrastrados a toda esta violencia, a tratar de matarlos, al abuso que hicieron de Draupadi, al abuso que hicieron de ellos mismos, a desalojarlos de su reino justo. Después, cuando volvieron del exilio, que pudieron hacerlo, pudieron estar disfrazados sin que los pillaran, no querer entregarles nada, no tenían dónde vivir, en fin. Así es como entonces Krishna incluso al final trata de interceder, va donde Duryodhana y le dice, entra en razón, los Pándavas ni siquiera te están pidiendo nada, te están pidiendo apenas un lugar donde puedan vivir, dale eso, porque si no aquí va a haber guerra. Entonces Duryodhana ahí le dice esa frase, yo no les voy a dar ni siquiera lo que cabe debajo de la tierra de la cabeza de un alfiler. Entonces, así es como llegamos a la batalla de Kurukshetra, donde los Pándavas, apoyados por una cierta cantidad de reyes menores, pero con Krishna de su lado, porque Krishna va donde Duryodhana y Arjuna y le dice, no quiero esta pelea, así que yo no voy a pelear, pero yo voy a estar del lado de la persona que me elija, y a la otra persona le voy a dar mi ejército, y su ejército era increíble, era enorme, celestial además, entonces era tremendo.
Entonces, tiran creo que una moneda y gana Duryodhana el primer... no, gana Arjuna. Arjuna es quien decide primero. Entonces Duryodhana estaba como, no, va a elegir el ejército. Entonces Arjuna dice, yo te elijo a ti, Krishna. Y Krishna dice, pero yo no voy a pelear. Y yo, con suerte, te voy a acompañar en el carro. Y no vas a tener mi ejército y todo. Entonces Arjuna le dice, yo sé que donde estés tú es donde va a estar la victoria. Entonces Duryodhana empieza a describir lo tonto que era Arjuna y todo eso. Y Duryodhana, por lo tanto, tenía un ejército, se describe que la diferencia de ejércitos era de 1 a 11 en la cantidad de personas, soldados que tenía cada ejército. Así que, volviendo para atrás, aquí está todo lo que describimos recién, ¿no? Los Pándavas trataron de evitar la batalla varias veces, muchas veces. Todo esto a pito de que muchas veces se dice que Krishna está incitando a Arjuna a pelear, porque efectivamente en la Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna, pelea, y vamos a ver las razones de eso. Pero no es que Krishna y los Pándavas querían la batalla, todo lo contrario, ellos trataron de evitar la batalla. Podrían haber hecho la batalla en el momento en que ocurrió este evento con Draupadi. En ese momento podrían haber hecho la batalla y podrían haber matado justamente a los Kurus y a toda esa dinastía y haberse quedado ellos con el reino porque era de ellos. Y aún así ellos trataron de evitar todo el conflicto e incluso cuando salieron del exilio ellos tampoco querían la batalla. Ellos querían un pedazo de tierra nada más donde estar tranquilos y tampoco se les dio eso. Así que fueron llevados a este conflicto fratricida. Entonces así parte la Bhagavad Gita. Así es como comenzamos. Así es como llegamos a este momento. ¿Qué escribieron en el chat? Estaba tan en la historia que ni caché lo que escribieron. Nati dice, quizás podría hacer un drive o algo así para compartir texto o cosas así. No sé, digo yo, así con Juan. Buena idea, por Nati. Buena idea. Vamos a hacer un archivo compartible. No sé si en Drive o en algún otro formato. Puede ser el Drive, que es lo más simple igual. Saraswati Ceci puso una serie sobre esa dinastía, El Juicio. La voy a revisar, no cacho cuál es Ceci. Así que no puedo comentar. Igual no está. Ahí está la Saraswati. Así que ahí llegamos, po. Preguntas, comentarios hasta ahí. Mansa película, ¿o no? Hay unas películas del Mahabharata. Hay unas películas indias que son muy buenas. Y hay una película que la hizo un director muy famoso que ahora se me olvidó. El director de El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama este director? ¿Algún ñoño por ahí? Bueno, ese director, que es famosísimo, hizo una versión del Mahabharata, pero súper artística, como muy poética, a veces muy interpretativa. La pueden encontrar por ahí, es bien larga, si no me acuerdo cuántas horas dura, como 9 horas. Una película, Peter Jackson. Muy bien, Edu. Ya sabemos quién es ñoño del Señor de los Anillos. ¿Hay preguntas? ¿Hay comentarios? ¿Hay quejas? ¿Hay dudas? Oye, yo, de puro copuchenta, por Seguro, la Copuchín. familia, es que como que en el árbol genealógico no me quedó muy claro, no sé si tengo que aprenderme eso, pero los hermanos de que se casaron, los hermanos de Arjuna que se casaron con Draupadi, Y Arjuna también, todos. Los 5 se ¿sí? casaron. Los 5, ya. ¿Qué es lo que no te queda claro de eso? ¿Los nombres? Sí, es que viéndola en la imagen del árbol genealógico. Voy a poner aquí. Entonces, por orden, tenemos a Yudhishthira. Yudhishthira. Arjuna. No. Bhima. Arjuna. Nakula.
y Sahadeva. Ahí están los 5. ¿Qué es eso que Ya, pusiste? ok. ¿Qué pusiste ahí en el chat, Edu? ¿Qué es eso de WhatsApp? Ah, porque Fran está diciendo, gracias, súper interesante, ¿me pueden agregar al grupo de WhatsApp? Ah, y compartió el enlace. Fran, que no te saludé cuando llegaste, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Ahí te pusieron el chat, el enlace del chat, para que te incorpore al grupo. Ahí están los 5 hermanos. Yudhishthira, el hijo de la justicia, Bhima, el hijo del viento, Arjuna, el hijo de el rey de los seres celestiales, Nakula, y Sahadeva, los hijos de los médicos celestiales. Ok, gracias. ¿Hay más preguntas, comentarios? Están muy silenciosos hoy día. El frío. Ya, Oye, vamos. espérame, Yes. Sí, sí, soy sí. la Paola. Wow. Oye, me bajé un rato, estamos estacionados. ¿Sabes qué? Con todo lo que contaste, porque estaba entre que Eduardo está en otra reunión y yo estoy escuchándolo a ustedes, se me vino como una idea a la cabeza. Todo esto que vive Arjuna ahí en el campo de batalla es nuestra vida concreta. O sea, por ejemplo, yo, Paola, tengo tanta edad, X, y mi vida está llena de cosas ¿cómo se llama?, de consumismo. Mi vida está llena de caos, está llena de peleas, y en algún minuto decido una línea espiritual, y eso es un poco lo que hace Arjuna con Krishna. O me aterricé demasiado o me pegué una bola, no sé. Algo que a mí me gusta mucho de las filosofías en general de India, en particular las que están ligadas con el Bhakti Yoga, la tradición védica también tiene mucho que ver con esto, es que observan la vida como tanto concreta como simbólica, simultáneamente. Entonces, cuando se describen estas narraciones, desde la perspectiva védica, toda esta historia ocurrió efectivamente, y hay ciertos registros históricos, o sea, Kurukshetra existe en la actualidad, uno puede visitar Kurukshetra, hay ciertas evidencias escriturales, hay ciertas evidencias de cosas que se encontraron, que denotan que sí existió esta batalla de Kurukshetra, o por lo menos que sí podría ser un hecho certero. Pero por otro lado, también todas estas descripciones, simultáneamente siendo existentes, y eso es lo que propone el Veda, siendo existentes en lo concreto, también tienen significado simbólico que podemos utilizar para la evolución humana. Entonces, no es solamente una historia, ni tampoco es solamente algo simbólico, son las dos simultáneamente. Entonces, en un sentido, sí, lo que está ocurriendo en el campo de batalla es la enseñanza de nuestro propio proceso y de cómo podemos atravesar las dificultades. Fiammas, se tienen que ir. Abracitos, que estén muy bien. Nos vemos. Entonces, sí, también está ayudándonos, nos está entregando herramientas para nosotras sobrepasar nuestros propios conflictos. El campo de batalla a veces se describe como nuestro campo de acción. Arjuna es como el alma, Krishna es la super alma, los Pándavas son los sentidos. A veces se hacen estas interpretaciones que, vuelvo a decir, no son incorrectas si es que se entienden como uno de los aspectos de la realidad, es decir, lo concreto y lo simbólico coexistiendo. Así que sí, po, esa es la idea, que vayamos leyendo la Bhagavad Gita y que vayamos obteniendo conocimiento para nuestra propia vida. Es lo que hicimos en la primera parte del estudio cuando lo hicimos el 2020-2021. De eso se trataba, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer más rapidillo, aunque hasta ahora no veo nada de rapidillo, porque estoy como una hora hablando del contexto.
La Nati se ríe nomás, la Nati dice, sí, la Nati también estaba en el grupo anterior. Así mismo partimos. Así que sí, sirve para las dos cosas, Pau. Tiene esa característica, toda esta filosofía de ser concreta y de ser simultáneamente simbólica e interpretativa. Sí, lo que me pasa a mí es que de repente yo me voy como muy a lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, por eso te hacía el link un poco para no quedarme en la historia, porque también me quiero pegar en la historia. Sí, po. Pero voy viendo la solución y la toma de decisiones que hace Arjuna y me va dando las Claro, claves de las palabras que uno tiene que utilizar en el día a día. claro. Claro, y vamos aprendiendo por todos lados, ¿no? Vamos aprendiendo de lo que sí, vamos aprendiendo de lo que no también. ¿Cachai? Lo que pasó con Yudhishthira, por ejemplo, le cargó hasta el fin de su vida a Yudhishthira. Una cruz que tuvo que llegar hasta el final de su vida. Todo el rato era como, o sea, ¿te acordáis cuando no hiciste nada? Sus hermanos se lo hicieron saber todo el rato. Entonces también es lo que no, que por lo correcto no dejemos de ser justos. Él es el hijo de la justicia, él es la máxima representación de la justicia. Y por tratar de ser muy correcto, dejó de ser justo. Entonces son cosas que podemos ir aprendiendo de lo que sí y de lo que no. Y es algo que es lo que vamos a estar trabajando en este estudio. ¿Sí? Quiero saber Gracias. si, un gusto, quiero saber si pudieron leer el capítulo 1. ¿Sí? Más o menos. Algunas sí, algunas más o menos. Este es el capítulo corto, así que ojalá que lo lean, porque este es un capítulo bien corto. Probablemente solo los versos los pueden leer en unos 15 minutos o menos, porque es bien cortito este capítulo. ¿Sí? Vamos, porque ya nos queda poquito tiempo, voy a hacer un repaso como de los versos en general, y quiero luego saber de las personas que lo estudiaron y todo, si es que hay preguntas, si es que hay comentarios, y en el siguiente encuentro podemos dejar otro pelito, pero cortito para el primer capítulo, para lo que no alcanzamos a ver ahora, y entrar en el segundo capítulo, que es uno de los capítulos más largos. ¿Sí? Entonces, voy a compartir acá. Entonces, aquí está la traducción de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Entonces, voy a compartir de otra forma, porque así no me permite. Ahí sí. Y... ¿dónde está esto? Chin, 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 chin. En otro lado. Entonces, esto fue lo que les mandé. Entonces, este primer capítulo se puede organizar por el primer segmento, que es desde el texto 1 al texto 20. Esto lo vamos a hacer con todos los capítulos, ¿sí? Vamos a hacer una organización por segmentos, porque eso nos facilita mucho. La Bhagavad Gita está muy organizada, a diferencia de otros textos que no tienen mucha organización. La Bhagavad Gita está bastante organizada. Entonces tenemos este primer segmento del 1 al 20, que es la descripción de los ejércitos, las preparaciones marciales, donde se sitúa el contexto del campo de batalla. Entonces vamos a leer desde el 1 al 20 rapidiwis, solo porque este es vuelvo a decir, un capítulo bien corto. Entonces, varias partes me las voy a saltar. Este es el primer texto, y este voy a entrar, ¿puedo entrar? Sí. Voy a recitar este verso. Dice, Dhritarashtra uvacha dharma kshetre kurukshetre samaveta yuyutsavaha mamakav pandavaschaiva kima kurvata sanjaya. Entonces aquí está hablando Dhritarashtra. Dhritarashtra era el rey ciego, ¿se acuerdan? Que era el tío de los Pándavas. Y él estaba viendo todo esto desde su corte, sin verlo, porque era ciego. Pero no solo por eso, sino porque además estaba lejos. Pero su sirviente consejero, llamado Sanjaya, él tenía un poder místico, un siddhi, la televisión. Ese era su poder místico, podía ver a distancia. Entonces Sanjaya
estaba viendo lo que estaba ocurriendo y le estaba narrando a Dhritarashtra lo que estaba pasando. Entonces, por eso Dhritarashtra le preguntó, ¿qué están haciendo los Kurus? Y aquí está lo que expliqué antes. Los Kurus, técnicamente hablando, son toda la dinastía, pero él hace la diferencia. Él dice, ¿qué están haciendo los Kurus? Los míos, dice, Mamaka. ¿Qué están haciendo los míos? ¿Y qué están haciendo los de Pandu? Entonces aquí él está presentando esa diferencia, porque él quiere mostrar que los más importantes son su hijo. Entonces él está diciendo, ¿qué están haciendo los míos y qué hicieron los de Pandu una vez que se encontraron Samaveta en este lugar de peregrinaje, el Dharmakshetra, llamado Kurukshetra, con Yuyutsavaha, con el deseo de pelear? De aquí viene la palabra Jiu-Jitsu, dicen algunos especialistas. La palabra Jiu-Jitsu, dicen, puede provenir de esta palabra en sánscrito, Yujutsu, que significa con el deseo de pelear. Entonces acá es donde se enmarca. Este es el primer texto. ¿Sí? Aquí es donde se enmarca la Bhagavad Gita. ¿Dónde está ocurriendo la Bhagavad Gita? Está ocurriendo en Kurukshetra, el campo de batalla, que era un campo de batalla que originalmente era un lugar de peregrinaje, era un lugar sagrado. Y es una pelea que va a ocurrir entre los Kurus, los hijos de Dhritarashtra, los Kauravas, es como se les llama de forma más precisa, Kauravas, y los Pandavas, los hijos de Pandu, que iban a pelear. Eso es el resumen. Todo lo que dije antes podría haberse resumido en este verso. Entonces Sanjaya le explica que los hijos de Pandu pusieron en formación militar y Duryodhana, que también estaba en la formación militar, estos eran los dos como principales de cada campo, ¿no? Arjuna por el lado de los Pándavas y todo el ejército, y Duryodhana por el lado de los Kauravas y todos sus millones de personas. Entonces fue donde su maestro. ¿Quién era el maestro de Duryodhana? Le está hablando aquí a Bhishma y Drona. Entonces, aquí habla de Acharya, ¿sí? Y como lo explica aquí en los comentarios, Prabhupada, acá se refiere a que está hablando con Bhishma. ¿Por qué es que Bhishma y Drona están peleando por el ejército de Duryodhana? Bhishma era el abuelo de todos los Kurus y Drona era el maestro de armas de todos los Kurus, de nuevo. Y ellos amaban profundamente a los Pándavas y, por supuesto, amaban también a los Kauravas, a Duryodhana y todo, pero tenían mucha preferencia por los Pándavas. Eran sus preferidos porque eran muy cariñosos, muy dulces, muy amables, muy respetuosos, etc. Pero ellos pelearon por el ejército de Duryodhana porque, de nuevo, porque era lo correcto, porque ellos estaban en el reino, ellos vivían en el reino del rey, Dhritarashtra, y por lo tanto no podían pelear por las personas que no estaban en ese reino, ¿no? Así que ellos pelearon por razón de lo correcto más que por el corazón. Y esto, por supuesto, Duryodhana lo sabía. Entonces, en estos textos que está diciendo acá, que estamos viendo acá, vamos a ver cómo Duryodhana empieza a tratar de picanear a Bhishma y a Drona. Entonces está diciendo, entonces aquí está explicando Prabhupada, ¿no? Duryodhana, el gran diplomático, quería señalar los defectos de Drona. ¿Y por cuáles eran los defectos de Drona? Que quería mucho a los Pándavas. Entonces le está diciendo, oh mi maestro, aquí está el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de esta manera tan experta, ¿por quién? Por tu propio discípulo, que se llama Drishtadyumna, aquí está el nombre. Drishtadyumna es el hijo de Drúpada, hermano de Draupadi, y es muy interesante porque Drishtadyumna nació para matar a Drona. Y esto de nuevo tiene una historia por detrás que en otro momento la contaré porque es muy buena. Pero él nació del fuego, nació de una ceremonia para poder matar a Drona, porque Drona había ofendido a Drúpada, al papá de Drishtadyumna y al papá de Draupadi. Entonces él nació para matar a Drona. Y él, cuando ya tenía edad para ser entrenado en las artes marciales, el mejor maestro de artes marciales era Drona, era el mejor.
de todos. Entonces Drishtadyumna fue donde Drona y le dijo, yo quiero aprender de ti la mejor forma de matarte cuando sea grande. Yo me quiero volver experto en las artes marciales, en el uso de armas, en ejército, en fin. Y quiero saberlo porque te quiero matar por lo que le hiciste a mi padre. Y Drona, él era una persona como muy correcta y muy justa. Dijo, tú has venido de forma honesta conmigo. Eso fue lo que más le destacó. Tú estás siendo honesto, no estás siendo dúplice. Tú me estás diciendo la verdad. Y la verdad es lo más poderoso que existe. Así que yo te voy a enseñar. Tú vas a ser mi discípulo. Y le enseñó todo. Y le explicó todos los secretos. Entonces aquí Duryodhana le está hablando a Drona y le está diciendo, ¿ves lo tonto que fuiste? Le enseñaste a la persona que te viene a matar. Así que ahí, primero, está ahí contra los Pándavas yo sé que tú lo amas y le enseñaste todo a ellos. Y además el ejército de ellos está ordenado por Drishtadyumna, que nació para matarte y tú le enseñaste igual. Entonces Duryodhana está como comandante, le está diciendo todas las cosas como a sus grandes guerreros para elicitarlos a pelear. Entonces le dice, mira quiénes están al frente. Está Bhima y Arjuna, que son los más poderosos de todos. Y hay otros un montón de guerreros. Y aquí empieza a mencionar a varios reyes, a varios príncipes. Así que aquí me voy a volver al capítulo 1, aquí afuera, porque aquí simplemente empieza a mencionar. Hay grandes guerreros como Drishtaketu, Chekitana, Kashiraja, Purajit, en fin. ¿Sí? Entonces luego le empieza a decir a Drona cuáles son los héroes de su ejército. Entonces le dice, estás tú, Drona, estás Bhishma, el abuelo, Karna, ¿se acuerdan quién era Karna? ¿Quién recuerda quién era Karna? ¿Quién se la juega? ¿Quién era Karna? Hijo de la chiquilla Virgen María, De la Virgen María, Kunti. Kunti. Y por lo tanto es el hermano de los Pándavas. Tremendo. Y él se sintió muy ofendido con Arjuna, especialmente en esta, cuando se acuerdan cuando les conté acerca del Svayambhara de Draupadi, cuando Draupadi se iba a casar, Arjuna en un sentido ofendió a Karna. Y Karna quedó por siempre resentido con los Pándavas, por siempre, por lo que pasó ahí. Y en ese momento Duryodhana fue muy amable con él. Y por lo tanto quedó eternamente en deuda con Duryodhana, porque Duryodhana fue el único que lo defendió a Karna en esa competencia. ¿Sí? Karna se dice a veces que era mejor arquero que Arjuna, y Arjuna es el mejor arquero de todos. Y a veces se dice que Karna era mejor que Arjuna. Así de poderoso era Karna. De hecho, todos le tenían miedo a Karna porque era muy poderoso. Y por eso es que Karna está en el ejército de los Kauravas, porque él odiaba a los Pandavas y se había propuesto matar a Arjuna por cómo lo había ofendido en esa competencia. Kripa era otro de los maestros de los Kurus, Ashwatthama, el hijo de Drona, y así de nuevo empieza a mencionar distintas personas. Luego dice, este texto es bien interesante lo que explican los maestros antiguos. Dice, nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Aquí en el sánscrito, dependiendo cómo uno lo interprete, uno puede ver cómo Duryodhana está tratando de darle seguridad a Drona, diciendo, nuestro ejército es el mejor y lo de los Pándavas es muy débil. Pero este mismo sánscrito también se puede entender lingüísticamente como Duryodhana reconociendo que estaban más débiles, diciendo, nuestro ejército está débil porque lo protege Bhishma, y Bhishma ama a los Pándavas. Entonces, ahí estamos débiles, porque si Bhishma es quien está comandando, y Bhishma ama a los Pándavas, quizás le va a dar ventaja. Y luego dice, y lo de los Pándavas es limitado. En sánscrito esto puede significar que el ejército de los Pándavas es más poderoso. Entonces, debido a eso, debido a lo anterior, debido a que Bhishma ama tanto a los Pándavas, está diciendo Duryodhana, debemos darle más fuerza a Bhishma. ¿Sí? Así que todo esto simplemente es la inteligencia militar de Duryodhana, tratando por distintas formas como de decirle a los
a los grandes héroes de su ejército, que estaban inseguros porque nadie quería pelear contra los Pándavas, excepto algunos, aquellos que no querían pelear contra los Pándavas por amor. Entonces Duryodhana les estaba tratando de elicitar para que pudiesen pelear. Entonces ahí hicieron sonar sus caracolas. Y aquí vamos a volver a esta otra parte. Chin, 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 chin. Entonces en el bando opuesto, Krishna y Arjuna hicieron sonar sus caracolas. Y aquí se da el nombre de las caracolas. La de Krishna se llama Panchajanya, la de Arjuna Devadatta, la de Bhima se llama Pandra. Y estas son caracolas místicas, se describen, que tienen una significancia trascendental. Y aquí cada uno se da el nombre de las distintas caracolas. Entonces, ese sonido se describe que destrozó los corazones del ejército de los Kauravas, el ejército de los hijos de Dhritarashtra, Duryodhana y los demás. Ese sonido de las caracolas de los Pándavas fue tan potente, tan significante, que todos quedaron muertos de miedo con ese sonido. Y ahí llegamos al texto 20, que delimita entonces este primer segmento, donde Arjuna le pide a Krishna, le dice, por favor, llévame al campo, al medio, al centro del campo de batalla. Entonces ahí tenemos el primer segmento hasta el texto 20. ¿Sí? Entonces, 21-22, por favor, pon mi cuadriga, mi coche, entre los dos ejércitos, y así puedo ver a las personas con las que voy a pelear. Arjuna ya sabía contra quiénes iba a pelear, pero quería ponerse en el medio y ver y sentir la batalla. En un sentido, Arjuna quería animarse más a pelear. Entonces, déjame ver quiénes han venido a pelear. Y entonces Krishna mueve el carruaje y lo pone entre los dos ejércitos. Y Krishna le dice, tan solo mira, oh Partha, a todos los Kurus aquí reunidos. Esta es la primera vez que Krishna habla en el texto 25, es la primera vez que Krishna habla en la Bhagavad Gita. Entonces Arjuna aquí contempla y se encuentra con la realidad, la triste realidad de que las personas con las que se va a enfrentar son sus parientes y son sus seres queridos. Entonces, este texto lo describe muy bien. Arjuna pudo ver en el seno de los ejércitos de ambos bandos a sus padres, a sus abuelos, a sus maestros, a sus tíos maternos, hermanos, nietos, hijos, amigos. Entonces pudo ver en los dos ejércitos todas estas personas, tanto en el ejército opuesto como en su propio ejército, estaban todas estas personas. Y aquí entonces se delimita el otro segmento de este capítulo, que son las excusas de Arjuna para no pelear. Arjuna venía preparado para pelear, pero al ver a todas estas personas, entonces dice, yo no puedo pelear, son mis seres queridos. Y se llena de compasión. En el texto, en el segmento que les mandé por WhatsApp, entonces tenemos que desde el 27 al 47, es decir, al final, 46, perdón, puse 47, pero hasta el 46. Aquí Arjuna está simplemente presentando 5 argumentos para no pelear. ¿Sí? ¿Alguien los tiene por ahí? Yo los tengo acá, pero ¿alguien tiene por ahí cuáles son esos argumentos o los recuerda? Eso, busquen en el chat, busquen en el chat. ¿Cuál es el primer argumento que Arjuna presenta? Que no es tanto un argumento lógico. Compasión. Compasión. Yes. Entonces, Arjuna primero se llena de compasión. Arjuna es una persona consciente y por lo tanto se llena de dolor al darse cuenta de con quiénes va a tener que pelear. Entonces dice, al ver a mis amigos y familiares presentes ante mí con tantos ánimos de pelear, siento que los miembros del cuerpo me tiemblan y que la boca se me está secando. Todo el cuerpo me tiembla y tengo el vello erizado. Mi arco gandiva se me está resbalando de la mano y la piel me arde. Ahora me siento incapaz de permanecer aquí por más tiempo. La razón se me está ofuscando y la mente me da vueltas. Solo veo cosas que serán causas de infortunio. Oh Krishna, destructor del demonio Keshi. Todo este segmento a nivel de sánscrito es muy bacán porque, por ejemplo, acá
Arjuna describe a Krishna como Keshava. Keshava era un demonio antiguo llamado Keshi. Entonces ya no le dice Krishna, le dice Keshava, porque tú eres el que mata demonios. Estas personas que están al frente fueron súper demoníacas. Así que yo no los tengo que matar. Yo no soy Keshava. Tú eres Keshava. Así que, por favor, tú mátalos. Estaba sacándole el poto a la jeringa a Arjuna. ¿Qué otro argumento le presenta Arjuna a Krishna? ¿Por qué otra razón no quiere pelear? Por el fin de la dinastía. Bien, por el fin de la dinastía. Acá le está diciendo, no veo cómo puede resultar nada bueno del hecho de matar. Entonces había otro argumento que era por el disfrute, antes. Entonces Arjuna no quiere pelear porque dice, por pelear yo no voy a poder disfrutar. Ahí hay una razón un poco más egótica. La primera compasiva era más elevada. Aquí hay una razón más egótica. Si es que peleamos, no voy a poder disfrutar. No va a haber ninguna victoria, reino ni felicidad subsecuentes de esto. Y aquí presenta entonces también la dinastía, que era lo que dijo recién el Adrián. ¿De qué nos sirve un reino, la felicidad o incluso la propia vida cuando todos aquellos para quienes los deseamos se encuentran ahora formados en este campo de batalla? Cuando nuestros padres, y aquí de nuevo ocupa una palabra, Madhusudana. Madhu es otro demonio antiguo, otro ser demoníaco. Sudana significa quien mata. Entonces, oh Madhusudana, Krishna, tú eres el que mata demonios, no yo. Entonces, todas estas personas están dispuestas a perder la vida y sus propiedades y se encuentran ante mí. ¿Por qué habría yo de desear matarlos? Aún a pesar de que si no lo hago, ellos me maten a mí. O sea, Arjuna prefiere que lo maten a él. Oh sustentador de todas las entidades vivientes. ¿Cuál es la palabra aquí en sánscrito? Por eso esta traducción, esta versión es muy buena porque Prabhupada puso todas las traducciones palabra por palabra. Entonces aquí encontramos Janardhana. Janardhana significa quien sustenta a todos los seres vivientes. La divinidad es quien sustenta a todos los seres vivientes. Entonces, de nuevo, Arjuna le está diciendo a Krishna, tú eres Janardhana, tú eres quien sostiene a todos los seres vivientes. ¿Por qué quieres que mate a seres vivientes? ¿Por qué quieres que yo me ponga aquí a matar a otras personas si tú eres el que sustenta? No estoy dispuesto a pelear con ellos, ni siquiera a cambiar los tres mundos, menos por esta tierra. Qué placer, ahí está el disfrute. ¿Qué placer vamos a obtener de matar a los hijos de Dhritarashtra? No hay placer en aquello, dice Arjuna. Luego otro argumento que le da es las reacciones pecaminosas, el pecado. Entonces le dice, si matamos a estas personas, el pecado se apoderará de nosotros. Por lo tanto, no está bien que matemos a los hijos de Dhritarashtra y a nuestros amigos. Oh Krishna, esposo de la diosa de la fortuna, de Lakshmi. Tú eres Vishnu, tú eres el esposo de Lakshmi. ¿Qué ganaríamos y cómo podríamos ser felices si matamos a nuestros propios parientes? Entonces aquí ya Arjuna presentó la compasión, el disfrute y las reacciones pecaminosas como argumentos para no pelear. Voy a tirarme para acá, ¿no? ¿Dónde estamos? Acá está. Aunque estas personas con sus corazones dominados por la codicia no ven mal alguno, o sea, estas personas no están viendo lo pecaminoso que es, yo puedo ver lo pecaminoso que es. ¿Por qué nosotros que podemos ver el crimen en el que se incurre al destruir una familia, habríamos de cometer estos pecados? Entonces, ese es el argumento de Arjuna. Él no quiere sufrir las consecuencias de matar a otras personas. Y aquí empieza a decir, con la destrucción de la dinastía se destruye la familia, y con esto toda la familia luego entra a procesos irreligiosos o procesos adhármicos, injustos. Entonces luego se degradan el resto de la familia y aumentan. Aquí hay una palabra que no es correctamente traducida, se traduce como población no deseada, y en realidad es mezcla de sociedades. Entonces Arjuna está diciendo que si es que hay esta batalla, tantas personas van a morir que la sociedad va a decaer, se va a destruir la sociedad. Y si se destruye la sociedad y no hay personas que luego continúen con la ceremonia, los antepasados también van a sufrir. Entonces aquí está la idea de la importancia de los rituales para los antepasados. ¿Sí? Entonces, si es que estos rituales no se llevan a cabo,
Entonces los antepasados también van a sufrir. Nos vamos a ir al infierno, si es que entonces hay un poco de miedo también en lo que Arjuna está diciendo. ¿Y qué otro argumento falta? ¿Quién recuerda? ¿Qué otro tienen ahí? Indecisión. La indecisión, esa sale más en el segundo capítulo. Ahí vamos a ver que Krishna le dice a Arjuna le dice a Krishna, no sé si pelear o no sé si no pelear, no sé si es lo correcto o lo incorrecto. ¿Y nos falta una? Ah, no, ahí estamos, ¿no? Compasión, disfrute, miedo a las reacciones pecaminosas y la destrucción de la dinastía. Esos 4 se presentan en este capítulo. El último, la indecisión, lo vamos a ver en el segundo. Entonces vemos que este capítulo es súper contextual y muy argumentativo de Arjuna de por qué no pelear, de por qué no tiene sentido pelear. ¿Sí? Así que hasta ahora no hemos entrado en nada de filosofía. De hecho, algunas personas argumentan que esta parte, este capítulo, no es tanto de la Bhagavad Gita como del Mahabharata. Es un segmento mucho más descriptivo, mucho más narrativo. Tiene que ver con la historia, pero mucho no tiene que ver con filosofía. Aunque hay conceptos, hay palabras que Arjuna ocupa que son interesantes para ver cómo está tratando de no pelear. ¿Sí? Ese es el capítulo 1. Simple. Vuelvo a decir, siempre hay cositas importantes, pero por el tiempo y también por la idea de lo que vamos a estudiar, este primer capítulo es fundamentalmente contextual y narrativo. Y está dividido en estos 3 grandes segmentos. El primero, que es la descripción de los ejércitos, la descripción de cuáles son cómo se armaron los grupos de batalla. El siguiente segmento es cuando Arjuna se sitúa en el medio. Y luego el último segmento es el que estábamos leyendo ahora, de por qué Arjuna ya no quiere pelear. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de todo lo que hicieron los Kauravas, a pesar del daño a Draupadi, a pesar de no querer darles lo justo de tierra, aún así Arjuna no quiere pelear. ¿Sí? Ya. ¿Preguntas o comentarios de las lecturas que hicieron, de lo que leímos ahora rapidiwis? No solo preguntas, pueden ser también ideas, reflexiones. Naga la pirinaca. Se- Pucha, yo leí como varias versiones Ujú. eh, y de repente son un poco distintas, Yes. pero hay una cosa que me llama la atención o que con lo que me quedé en cuanto como a este primer capítulo, que estaba con una parte el rey ciego, que representa como mucho el ego y el deseo y la pasión eh, dominando el ser finalmente. Y como que yo pensaba y decía así como que brígido Arjuna, porque el loco, aun cuando tiene a 1.000 millones de hombres queriendo como pelear y aún siendo su familia y todo lo demás, el loco como que a lo mejor por puro miedo, qué sé yo, pero como que pensaba también en lo del sacrificio. Eh, Como estas acciones conscientes y constantes sin expectativas personales. Y que es Ujú. como muy contrario a cómo se presenta el rey ciego, que no puedo pronunciar así. Dhritarashtra. Sí, Eh, sí. eso. Pero dale. ¿Iba a seguir expandiendo? No, como que fue como impactante para mí ver ese contraste y además como estamos empezando la lectura y ya como que se presentan cosas así de brígidas, así como ya despréndete de tu ego, maldita. Así como, Esa es la idea, po. Esa es la idea del primer capítulo. El primer capítulo, y está bueno leerlo por esa razón. Vuelvo a decir, por el contexto. No es un contexto casual. Eh, Incluso peor que Dhritarashtra. O sea, sí, Dhritarashtra
más que representando tanto la pasión, porque eso es más Duryodhana, su hijo, Dhritarashtra está cegado, literalmente está cegado por seguir a su hijo, por lo que su hijo diga. Y Duryodhana es el que todo el rato está tratando de atacar esta pasionalidad que quiere apropiarse de, ¿cachai? Quiere apropiarse de las tierras de los Pándavas, quiere apropiarse de los Pándavas, quiere apropiarse de la esposa de los Pándavas. Un sentido súper como de explotación y de apropiación. Ese es muy representativo de Duryodhana. Ambicioso. Es la ambición, claro, y la envidia, ¿no? Y lo que genera en esos aspectos en nuestra mente también es brigio, ¿no? Como lo destructivo que es la envidia y la ambición. Es Muy destructivo. Es heavy. Chris pone, me pasa que siento mucha admiración por la sensatez con la que Arjuna explica el por qué no quiere pelear. Sí, hay harto de sensatez, hay harto de compasión, pero también hay harto de otras cosas. Y eso es lo interesante, y es lo que expone Krishna a Arjuna. ¿Sí? Hay harto de ego también en Arjuna. Porque él debía pelear. Krishna va a exponer por qué. ¿Sí? Y esto lo vamos a ver más adelante. Porque al principio, ¿por qué? ¿Por qué Krishna le va a decir que pelee? Krishna le expone por qué es correcto pelear y es lo que debe hacer. Es el deber de Arjuna pelear. Y por lo tanto, al no querer pelear, porque eso muestra, si bien compasión y sensatez, también muestra otras cosas de Arjuna. Muestra, como lo dijo la Nati, quizás miedo, por supuesto que el apego, por supuesto que también la desidia de no querer participar en esto. Y también su propio beneficio, ¿no? Porque todo el rato, como lo leímos ahora, estaba hablando de su beneficio harto, como cómo vamos a disfrutar de este reino si después no hay nadie con quien disfrutarlo. ¿Qué va a pasar con nosotros que matemos a los demás con esas reacciones pecaminosas? ¿Sí? Voy a tener que yo hacerme cargo de esas reacciones pecaminosas. Entonces, hay harto de quitarle el poto a la jeringa de lo que está pasando con Arjuna. Se describe que está ilusionado acá. Eso es Maya, está representando un estado de Maya. Pero por supuesto hay aspectos bondadosos de Arjuna que se destacan en la Bhagavad Gita. Entonces, es interesante los comentarios de Prabhupada. En una parte alaba a Arjuna por su compasión y luego lo dice como esa compasión no es saludable. Entonces, por un lado, un aspecto de la compasión de Arjuna es saludable. El otro lado de la compasión, cuando lo ciega, cuando no le deja ver la responsabilidad que hay por detrás, ¿sí? Por ejemplo, si alguien está abusando de otra persona y una persona que tiene capacidades de defensa dice, pucha, pero es que quizás qué le hizo esta otra persona a la otra, o quizás por qué estará pasando dentro de su corazón la persona que está abusando a la otra, o quizás a esa persona que está abusando actualmente, quizás la abusaron antes, así que en verdad yo no debería hacer nada, y además que si yo me meto, quizás me puede pasar algo a mí, o quizás si me meto, quizás no sé, tengo un juicio encima. Es un poco lo que le está pasando a Arjuna. Es harto lo que le está pasando a Arjuna. Está ocurriendo de parte de los Kauravas un abuso tremendo social y un abuso directo a ellos, pero está ocurriendo un abuso social. Ellos están apropiándose de algo que no corresponde. Están siendo injustos, ¿sí? Socialmente hablando. Arjuna tiene capacidades para defender de esa injusticia, pero está diciendo como, no, porque son buena onda y yo los quiero además, y además y si yo después me meten a la cárcel a mí por hacer esto. Entonces, hay algo de eso también, no algo, hay bastante de aquello en Arjuna. Y es lo que Krishna, por eso es que Krishna también en el segundo capítulo, y ahora vamos a ver cómo es que lo enfrenta a la realidad. Y la gran realidad, la que lo enfrenta primero en el segundo capítulo, y ese va a ser el orden que vamos a ver en el segundo capítulo, es la realidad de que la muerte es inevitable. Eso no quiere decir que tenemos que andar matando. Y ese es un argumento que muchas personas mal entienden de la Bhagavad Gita. Pero quiere decir que
cuando la muerte llegue, ¿qué podemos hacer para enfrentarnos a la muerte de una forma mucho más luminosa? Eso es lo que Krishna está diciendo en la primera parte del capítulo 2 a Arjuna. Igual lo vamos a ver más adelante y ahí les voy a mandar como segmentos a estudiar. El capítulo 2 es mucho más largo, así que sí o sí vamos a ir estudiándolo por segmentos. Y la idea es que traten de leer esos segmentos y que generen preguntas y comentarios, porque esta parte va a ser mucho más filosófica, mucho más compleja. Aquí van a aparecer muchos conceptos filosóficos que son más difíciles de entender. Entonces aquí ojalá pongámosle al estudio entre los encuentros, ¿sí? Así que eso. Sí, vale. Y Eh, y contigo, vale, yo creo que vamos a ir cerrando por la hora. sí, en realidad cortito, pero me queda la pregunta de cuál es ¿por qué estos argumentos y por qué en el fondo, por qué esto se sitúa en el contexto como de una pelea o de un campo de batalla? Como ¿Cómo digo, simbólicamente, ¿a qué se simbólicamente. refiere? Sí, claro, como que entiendo lo entiendo como histórico, pero ¿a qué se refiere como además esta especie como de dualismo y no sé, quizás es un poco más complejo la respuesta, es demasiado compleja la respuesta, pero... No sé si, o sea, igual es interpretativo, ¿no? De eso se trata Ujú. lo simbólico. A nivel concreto, cachamos lo que está pasando y por qué es que está dentro de ese contexto. Pero a nivel interpretativo, muchas veces aludimos a la vida. No estoy diciendo que esté bien o mal, solo estoy diciendo que muchas veces aludimos a la vida como que hay que pelear y que hay que, como una batalla. Es decir, en ciertas formas, en ciertos aspectos, todos tenemos nuestras propias batallas, ¿no? Que no necesariamente son cosas hacia afuera, quizás son cosas con las que tengo que estar trabajándome constantemente, enfrentarme como a esta, como tú lo dijiste, a esta dualidad, ¿no? De conocer. Muchas veces se describe que en eras anteriores los seres luminosos y los seres como más demoníacos existían en distintos lugares. Luego, en la era anterior, en distintos lugares me refiero a distintos planetas, a distintos sistemas celestiales, en fin. Luego, en la era anterior, se da esta idea. Se describe que están en el planeta juntos, hay seres celestiales y seres demoníacos. Y en esta era, en Kali Yuga, están en nosotros. Es decir, dentro nuestro hay un aspecto luminoso, pero también hay un aspecto demoníaco, ¿sí? Y muchas veces queremos invisibilizar ese aspecto demoníaco. No lo queremos ver, como Arjuna. Arjuna primero quiso verlo, pero después le dio la espalda. Y dijo, no, no, no quiero ver esto, no quiero enfrentarme a aquello. No quiero tener nada que ver con esto. Entonces, en un sentido, esta dicotomía que tú estás presentando también nos muestra como esta batalla, entre comillas, interna, ¿sí? Con mis propios demonios. Y cómo es que estos aparecen, cómo es que se expresan, ¿cachai? A veces como la envidia, a veces como la apatía, a veces como la desidia, a veces como la falsa compasión, que es un poco lo que está pasando con Arjuna, que tiene un aspecto compasivo muy importante, pero a ratos también está disfrazando su propio disfrute por una compasión. Entonces yo creo que parte del aspecto simbólico de lo que estamos estudiando ahora como el contexto tiene que ver con aquello, y también como entender que a Arjuna se le está explicando yoga. Yoga no como postura física, por supuesto, ¿sí? En un campo de batalla. En un campo de batalla. Y aquí está otro aspecto simbólico importante, que es que muchas veces decimos como no tengo tiempo, no tengo espacio en mi vida para estas prácticas de trascendentalismo, no tengo ganas, o estoy muy ocupado. Arjuna está en medio de la batalla, está a punto de pelear y es capaz, lo vamos a ver en los capítulos más adelante, es capaz de practicar yoga en un campo de batalla. Yo creo que ahí también hay algo importante, ¿no? Como algo significante. Entonces, podemos
Yo creo que también es una invitación a ratos dejar nuestras excusas personales, que no queremos ver, que ponemos por delante de, no, es que no tengo tiempo, no, es que hace frío. Muchas veces nos ponemos esas excusas. Y quizás también como cuando estamos en esa batalla, porque nos pasó algo en la vida, ¿no? Tomamos el yoga como una herramienta, ahí decidimos que sí, vamos a tomar este yoga como un salvador, no sé cómo decirlo, como una manera de ver las cosas de otra forma, que nos hace sentir mejor, que probablemente baja esta dualidad de la batalla y nos permite como tomar mejores decisiones también, o darnos cuenta de dónde realmente estamos parados y ver sin este malla a lo que nos estamos enfrentando, que a veces también es difícil eso, como decir, ok, esta situación, las crisis, a eso me refiero un poco, ¿no? Como, y esas dualidades internas que aparecen con las crisis también, ¿no? Le doy, no le doy. Lo que tiene que también como que ver con el karma y con las historias familiares, ¿no? Las cosas que vamos heredando, o muchas veces nuestra familia no tiene nada que ver con yoga o no tiene nada que ver con espiritualidad y somos como el bicho raro que entra en esto y rompe cierta armonía familiar, ¿no? Entonces también empiezan esas luchas internas como de cómo transmites esto, pero también cómo no obligas al resto a que de verdad tengan que tomar probablemente las mismas decisiones que estás tomando tú de sanación, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, como que esa vuelta le he dado a lo que conversaba la Valentina, ¿se llama? Y otra chica que habló recién también. Sí, pues absolutamente. Sí, sí. Gracias por la vuelta, Pepi. Sí, todo el rato. Y también como lo que tú decís cómo es que se vuelve más significante el autoconocimiento cuando está enmarcado dentro de estas dificultades. No quiere decir que tengamos que pasar por las dificultades, pero quiere decir que la vida tiene dificultades y que entonces el autoconocimiento se vuelve muy significante en esos momentos. Esos momentos como de dificultad personal hacen que el autoconocimiento, este tipo de prácticas se vuelvan mucho más valiosas, ¿no? A veces lamentablemente quizás, o no sé si lamentable, muchas veces necesitamos esa dificultad para darle sentido, para darle valor, para darle validez. Entonces Arjuna está a punto de darle la máxima validez que pueda existir básicamente a estas prácticas. Sí, absolutamente. Al final yo les digo eso a los estudiantes, somos giles, ¿no? O por no, como decirlo en el buen chino, somos muy hueones, ¿no? Perdón, pero necesitamos esto para de verdad darnos cuenta. Y mientras estamos en el conflicto es todo terrible, no sé qué, pero una vez que logramos salir un poquito de ahí, entendemos por qué ese conflicto finalmente es una herramienta también. Exacto. O puede serlo. Y ahí es donde está la clave, yo creo. Que el conflicto no lo necesitamos, pero ya que naturalmente ocurre, ¿cómo transformarlo en una herramienta? Porque yo creo que gran parte de nuestros sufrimientos no vienen por los conflictos, vienen por los conflictos que no se transforman en herramientas. Entonces yo creo que Krishna está a punto de entregarle a Arjuna un montón de aquello, un montón de esas herramientas, en el conflicto más profundo que pueda existir. O sea, de nuevo, en el contexto en el que estamos, Arjuna está a punto de pelear contra sus seres más amados. Así que, full conflicto. Ya, yo creo que estamos en la hora. Me queda 1%, y lo estoy mirando así todo el rato porque en cualquier momento se apaga. Me queda 1% en el computador y no tengo aquí a mano la cuestión. Así que es un buen momento para dejar hasta aquí la sesión de hoy. Igual podemos dejar algunas cositas del capítulo 1 para el siguiente quizás, así como breve revisión. Voy a mandarles qué segmentos vamos a estudiar del capítulo 2. Este va a ser muchos segmentos porque tiene varias partes el capítulo 2. Así que estamos hablando muchas muchas gracias, chiquillas, chiquillos, chiquilles, por estar. Es bacanísimo compartir con ustedes, especialmente este tipo de cosas. Seguimos estudiándole, seguimos hablando. Un abrazo y que tengan lindo fin de semana.
Adiosito. Muchas gracias. Chao, chao. Estén bien. Chao, chao. Abrazos a todas y a todos.